Bien, seguimos con Noticias 24. El gobierno y los partidos políticos oficialistas conmemoraron hoy los 51 años del golpe de Estado. Para hablar de otros temas, por supuesto, también la situación que se vive con respecto a la Corte Suprema y eventuales acusaciones constitucionales, nos acompaña hasta ahora la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Vimos las actividades que tuvo el Partido Socialista, el resto de partidos oficialistas, también en el Palacio de la Moneda, en esta conmemoración de los 51 años de golpe de Estado, anuncios por parte también del gobierno en términos de la ley de amnistía. Pero primero que todo, ¿cómo se marca estos 51 años y la conmemoración que se ha vivido el día de hoy, del 11 de septiembre? Bueno, siempre este es un día doloroso, es un día que nos hace reflexionar acerca de lo que ocurrió hace 51 años ya, que se puso término a la democracia, donde empezó un régimen del terror por 17 años. Y hoy día hemos visto distintas manifestaciones. Usted hablaba de que en la Moneda habían estado los partidos oficialistas. Yo estuve sentada al lado de la presidenta del Partido Demócrata, que es Jimena Rincón, y que también estuvo presente ahí. Y lo menciono porque me parece que esto no es un problema de derechas ni de izquierdas. Es un tema sustantivo, un tema que nos sigue dividiendo como chilenos. Y lo que vimos hoy día en la Cámara de Diputados es donde se exige el cumplimiento del reglamento, sí, no porque les interese el reglamento, sino porque hay parlamentarios de la derecha que no quieren ver la cara de las víctimas, no quieren mirarle a los ojos a esas personas que durante el régimen de Pinochet se hicieron desaparecer y que hoy día desde todo el país debiéramos estar buscando justicia y reparación y no solo desde un sector. Déjame aprovechar ese punto. Usted mencionaba la presencia, y es bien relevante en estos sitios, la presencia de la presidenta demócrata, la senadora Jimena Rincón. ¿Usted esperaba la presencia de representantes de los partidos de la oposición, de la derecha? Yo no sé si fueron invitados, por ejemplo, ahí no lo sé, pero ¿usted hubiera esperado también presencia transversal en esta conmemoración? Yo creo que la derecha se farrió la posibilidad de tener un compromiso serio, verdadero, con los derechos humanos el año pasado, cuando no quisieron suscribir la propuesta que hizo el presidente Boric acerca de más democracia siempre. Recordemos que el expresidente Piñera fue el único personero de la derecha que estuvo disponible para hacer ese gesto. Las presidentas de los partidos no lo hicieron y hoy día, déjeme decirle que yo vengo llegando del Senado y que se hizo un homenaje al presidente Allende y un minuto de silencio por el golpe de Estado, por la mesa dirigida por el senador García Ruminot, pero aparte de él había 2 o 3 senadores de la derecha. Todo el resto que se quedó afuera e ingresaron una vez que se había hecho ese minuto de silencio. Me parece lamentable que con lo que ha ocurrido, con el discurso además que suele tener la derecha, porque se preocupa mucho de los derechos humanos en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y está muy bien que así sea, al Partido Socialista y a mí en lo personal también me preocupan, pero nos tienen que ocupar también los derechos humanos en Chile y ser capaces de reconocer que en este partido hubo una política de Estado, de persecución política, hubo terrorismo de Estado, hubo muertos por el Estado de Chile que hoy día, hasta el día de hoy, siguen sin ser encontrados. Vamos a hablar de eso justamente, senadora, pero para cerrar el punto de la fecha misma, digamos, se habla de una fecha, una conmemoración que sigue dividiendo a Chile, y usted daba ejemplos, por ejemplo, de lo que sucede con los partidos políticos, representantes de la democracia en ese sentido, uno de tantos representantes en el Congreso Nacional. ¿Cómo también evaluar y leer eso? Sí, bueno, y los jóvenes del Partido Republicano hoy día también, sí, en un gesto que yo creo que es de hostilidad y de provocación, salen a reivindicar el golpe de Estado, en circunstancias que nunca debiéramos poder celebrar hechos lamentables como son el quiebre de la democracia, como es la persecución política, como es el terrorismo de Estado. Yo lamento que generaciones jóvenes sigan en esto, insistan en aquello, y recordar que la derecha solo vino a quitarle un poco el respaldo a Pinochet cuando se descubrieron los desfalcos, los delitos económicos en los que estuvo involucrado Pinochet, porque por muchos años también fueron cómplices, y tal como lo calificó el presidente Piñera en los 40 años del golpe, fueron cómplices pasivos.
Senadora, sobre ese punto se anunciaba el ingreso de una urgencia a la discusión de la derogación de la ley de amnistía. ¿Ve usted posibilidad de que esto fructifique, digamos, la discusión sobre este punto? Bueno, este es un proyecto que se elaboró en el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo trabajaba en el Ministerio de Justicia en ese tiempo, me tocó ser parte de la redacción de ese proyecto que venía y que hoy día, en el fondo, hay una jurisprudencia que se ha ido sentando en los tribunales, en los altos tribunales del país y que va en relación correcta. De todas maneras, es importante que hagamos un paso jurídico, digamos, un paso legal, en orden a derogar un instrumento que ha ido en contra y que fue por muchos años obstáculo para avanzar en la justicia y en la reparación de las víctimas. Ahora, sobre otro punto también que se menciona el día de hoy, no solamente hoy, sino desde el año pasado, cuando se cumplen los 50 años del golpe de Estado y se anunciaba el Plan Nacional de Búsqueda, a juicio suyo y también del Partido Socialista, ¿cómo se ha ido desarrollando este plan? Bueno, este plan, como dijo hoy día el presidente Boric, por muchos años la búsqueda estuvo entregada a las personas, a las víctimas. Él hizo mención a la Iglesia Católica, lo que fue el Comité Pro Paz en un principio, a la Vicaría de la Solidaridad, que fueron los primeros que articularon una organización de defensa, de búsqueda de las personas. En ese tiempo se presentaban habeas corpus, recursos de amparo para que las personas fueran encontradas, se sabía de los sitios de detención y pese a eso la justicia fue cómplice, no hizo lo que debía hacer, no se constituyeron los ministros como se pedía en los lugares de detención. Qué distinto hubiera sido si hubiéramos tenido una justicia que de verdad hubiera hecho lo que debía hacer. Tuvimos una justicia cómplice y finalmente han sido las personas, las víctimas, las madres, las hijas, y lo digo mujer porque en general han sido ellas, y todos tenemos en nuestra mente la cueca sola, aquella representación que hicieron las mujeres durante muchos años bailando la cueca sin su pareja, y que creo que finalmente simboliza esa lucha de las mujeres en soledad, buscando a sus hijos, a sus maridos, a sus deudos. Senadora Boganovich, a propósito de justicia, pero en un tema totalmente distinto al que comenzábamos esta conversación, le quiero preguntar por uno de los temas, digamos, que genera discusión, no solamente a nivel político, sino también a nivel social. Caso Audio, Luis Hermosilla, pero principalmente lo que está sucediendo en la Corte Suprema. Hay una discusión con respecto a ya poner, digamos, acelerador, digamos, a la reforma, una reforma profunda del sistema de nombramiento, pero esto durante la semana se han anunciado, hay que ver que se concreten evidentemente ya luego el receso legislativo, acusaciones constitucionales contra integrantes de la Corte Suprema. Hablamos de la ministra Ángela Vivanco, que por lo menos ayer en conferencia de prensa, oposición y oficialismo, se ve bastante transversalidad, digamos, para impulsar desde la Cámara de Diputadas y Diputados una acusación constitucional. También al ministro Matus y al ministro Sergio Muñoz, que anunciaba Chile Vamos. Ahora, primero que todo, en términos prácticos, yo sé que usted como senadora en algún minuto, si llega a fructificar esto, termina siendo jueza, digamos, del punto, pero como presidenta del Partido Socialista, ¿se van a plegar a la acusación constitucional contra el ministro Matus que anunció la democracia cristiana? Nuestra bancada de diputados y diputadas ya ha hecho una declaración en ese sentido de apoyar ambas acusaciones constitucionales. Ahora, sobre los fundamentos y el fondo, obviamente yo no me voy a referir por las razones que usted expone. Yo tengo que votar en caso de que esas acusaciones pasen al Senado, pero evidentemente aquí tenemos un problema grave que ha develado particularmente el caso de la ministra Vivanco en orden a aparentemente o eventualmente, porque aquí hay un juicio que debe realizarse conforme al debido proceso, por lo tanto nosotros no tenemos todos los antecedentes, pero a partir de lo que ha aparecido públicamente en la prensa es bastante grave toda la cantidad de hechos y de conversaciones que van también pudiendo orientar la conducta de una jueza, restando la imparcialidad, como lo dijo la propia Corte Suprema, de manera tal que esos son los hechos que son constitutivos finalmente de reproche jurídico, político, judicial, y hay que esperar, evidentemente, ver cómo avanzan
estas instancias. Ujú. Ahora, ¿y considera usted, senadora, que levantar una acusación constitucional, eventual acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, de alguna manera, como se ha criticado, la oposición busca empatar la situación que está viviendo con respecto a integrantes de la Corte Suprema? Mire, creo que hay que conocer los fundamentos porque la verdad es que, o sea, se han dicho por la prensa, pero lo que no debiéramos permitir tampoco es que aquí se haga un aprovechamiento de la situación y se busque de esta manera sacar a ministros que han tenido votos progresistas, que han sido consistentes con los derechos humanos. Me refiero al ministro Carroza, me refiero también al ministro Muñoz, porque claro, cuando se ha votado persistentemente en contra de ciertos poderes, como las ISAPRES y otros, también aquí podría haber un intento de buscar ese empate. Yo espero que la institucionalidad funcione, que sean fundamentadas jurídicamente de manera correcta si se interponen esas acusaciones constitucionales y que no constituyan eventuales vendetas, digamos, de parte de otros sectores. Un aspecto más macro, senadora, y su experiencia también, usted la mencionaba en esta conversación, ¿usted cree que el sistema judicial, no quiero hablar de poder judicial, el sistema judicial está en crisis? El sistema judicial penal, y lo hemos dicho muchas veces, tiene complejidades, falta coordinación, la autonomía de la Fiscalía muchas veces hace incomprensible para la ciudadanía ciertos tiempos, ciertas dilaciones, archivos provisionales de causa, y todo eso hoy día está también siendo revisado en una ley que es la llamada de fortalecimiento del Ministerio Público, donde la Cámara, perdón, en el Senado y en la Comisión de Constitución se está revisando ese proyecto. Quisiera yo que a raíz de ese proyecto también se pudieran revisar las metas, digamos, que sea mucho más eficiente la justicia. Y estoy hablando en materia penal, ¿por qué? Porque es lo que hoy día afecta a la gran mayoría de los chilenos, nos preocupa a todos, que es el tema de la seguridad. Y cuando no tenemos buenos índices de eficiencia en la persecución criminal y se asienta cierta impunidad, también eso afecta a la seguridad porque finalmente la delincuencia se ampara en aquello. De manera que tal que ese es uno de los puntos. Ahora, el Poder Judicial o el sistema judicial, hay algunos que hoy día han vuelto a poner el tema de tener una especie de Consejo de la Magistratura, que sabemos que es muy resistido por la derecha, pero finalmente el sistema de nombramientos que hoy día tenemos ha quedado claro que está en crisis, que debiéramos modificarlo y que eso debiera ser modificado prontamente. Uh-huh. Ahora, en un tema relacionado a todo esto, le hago la pregunta, ¿debería el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, declarar como imputado, ser llamado a declarar como imputado por parte del Ministerio Público con los últimos antecedentes que se han conocido? Mire, aquí la Fiscalía, como todos sabemos, es un órgano autónomo constitucionalmente y ser citado como imputado o como testigo tiene ciertos efectos y eso es una decisión que tiene que tomar la Fiscalía, de manera tal que más allá de lo que hemos conocido públicamente, aquí hay una decisión que le compete a la Fiscalía, pero sobre todo que se aclare cuál ha sido el rol del ministro Chadwick, porque hasta ahora tenemos retazos de conversaciones, tenemos información muy difusa, que sería bueno conocer también en su integridad. Yo creo que a medida que avance la investigación vamos a tener aquello. Ser llamado como testigo tiene la obligación la persona de jurar, decir verdad. Como imputado puede acogerse a el hecho de guardar silencio. Entonces tiene distintas implicancias. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía, que también está hoy día en tela de juicio, en cierta manera, va a hacer todo lo posible porque este proceso tenga la mayor transparencia y que finalmente la ciudadanía poco a poco pueda ir recobrando la confianza en las instituciones, que es finalmente el peor problema que va a dejar este caso. Hemos escuchado hoy día, por ejemplo, y yo con bastante perplejidad, al presidente del Colegio de Abogados, que aun cuando no habla en calidad de tal, finalmente está ahí, ha tenido que salir parte de los consejeros del Colegio de Abogados a desmentir lo que él ha dicho,
porque aquí no solo hay una jurisprudencia en orden a que las grabaciones, si hay uno de los intervinientes que grabó, sí pueden ser considerados Claro, prueba como lícita, duda, como comentar medio de prueba, digamos. claro, se ha considerado así como por los tribunales, pero más allá de eso, intentar validar esto a través del secreto profesional, a mí me parece que es perder totalmente los límites, porque finalmente los colegios profesionales tienen un deber ético, tienen un deber de cautelar que sus miembros sean personas que obren de acuerdo al código de ética. Y por cierto, todas las conductas que hemos conocido del abogado Hermosilla se encuentran absolutamente contrariando lo que es la ética del abogado, lo que es honrar la profesión de abogado, y por lo tanto yo al menos habría esperado una condena ética de parte del presidente del Colegio de Abogados. La condena judicial llegará en su momento, pero la condena ética es evidente que el Colegio de Abogados está absolutamente en falta, y como he dicho en reiteradas ocasiones, un colegio de abogados silente que avergüenza a los abogados. Senadora Paulina Bodanovich, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego.